doctor José Gerardo Albán. Estoy feliz de estar aquí una vez más con ustedes en tu programa Medicina para la Felicidad. Feliz porque me siguen escribiendo, me siguen enviando sus mensajes a nuestras redes sociales, a nuestras páginas de Facebook, dejando sus comentarios y contándonos cómo esta información que semana tras semana les estoy dejando, la están poniendo en práctica para cambiar sus vidas y de las personas que los rodean. No quiero comenzar hoy este programa sin invitarlos a que sigan visitando nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Medicina para la Felicidad. Y cada semana, los jueves, el canal universitario de la Universidad del Valle sube este programa para que tú lo veas por YouTube y lo encuentras como Medicina para la Felicidad. Para aquellas personas que no tienen la oportunidad de ver este programa en directo porque su cable operador no dispone del canal universitario, no te preocupes, lo puedes buscar como canal universitario y ahí en el home puedes ver el video en directo por streaming. La idea es que por nada te pierdas cada 8 días este programa para que aprendas cómo puedes cambiar tu vida, seguir cambiando tu vida y las personas que te rodean, aprendiendo cómo funciona la mente, cómo la mente nos enferma y cómo la mente nos cura. En estos días una televidente estuvo en mi consulta y cuando yo le dije que le iba a quitar sus dolores en una sola sesión, pues ella como que no me creyó. Iba bastante adolorida en todo su cuerpo y cuando terminamos la consulta salió feliz porque podía mover, desde hacía muchos años no movía sus brazos y sus piernas como los estaba moviendo ese día. La idea es que tú entiendas que afortunadamente existe una ciencia nueva, Medicina para la Felicidad. Esta ciencia se basa en la psiconeuroinmunoendocrinología. Una ciencia nueva que nos enseña que la mente está conectada con nuestro sistema inmunológico, con nuestro sistema endocrino y todo está íntimamente relacionado. Por eso hoy vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el sistema inmune. Todo ese sistema de defensa que uno lo conoce como nuestras células de defensa, vamos a empezar a hablar de él un poquito hoy. Recuerda que esto que yo te estoy enseñando no me lo inventé, esto está en los libros y todo lo que yo te estoy enseñando son libros de medicina que he estado estudiando por muchos años que nos enseña cómo nosotros podemos asumir el control de nuestra vida, asumir el control de nuestro cuerpo, de nuestras células y cambiar. Por eso hoy quiero contarles cómo nació realmente la psiconeuroinmunoendocrinología. Era por allá en el año de 1964 y un médico llamado George Solomon, el psiquiatra y profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles, él encontró que las pacientes que sufrían de artritis reumatoidea empeoraban con el estrés. Empezó a observar que estas pacientes, la evolución era diferente cuando estaban estresadas a cuando estaban tranquilas. Y empezó a compartir esta información con los reumatólogos, con los médicos internistas y les decía, mire, ¿para qué usted se pone a desgastarse tratándole con medicamentos que empeoran la salud de la paciente cuando lo que usted debe tratar es el estrés, la parte mental? Pero George Solomon no se quedó allí. Empezó a buscar y encontró que muchas enfermedades que tenían que ver con el sistema inmune empeoraban con el estrés. Entonces empezó a preguntar, ¿qué pasa con todas esas enfermedades y la mente? ¿Será que algo está ocurriendo en la mente que hace que estas enfermedades aparezcan? Por eso hoy vamos a hablar un poquito sobre el sistema de defensa. El sistema de defensa prácticamente solo se enferma por 3 razones. Tres. La primera razón que nos enferma en el sistema inmune es que las defensas se aumentan y producen una reacción de hipersensibilidad o alergias.
Entonces, cuando nosotros tenemos alergias es porque nuestras defensas están reaccionando demasiado fuerte a un estímulo que no debería ser tan fuerte. La segunda enfermedad es que esas defensas no solamente se aumentan, sino que además empiezan a atacar mi cuerpo. Y entonces ya lo que antes reconocíamos como algo mío, algo que yo debía amar, ahora mis defensas empiezan a atacar mis células y empiezan a atacar mis articulaciones, mis nervios, mi corazón, mis riñones, y empiezan a aparecer lo que llamamos las enfermedades autoinmunes. Entonces ya vemos que hay dos tipos de aumento de las defensas: cuando producen alergia o cuando me ataco a mí mismo, y se llama enfermedades autoinmunes. La segunda es cuando se bajan las defensas y entonces empezamos a observar que somos muy predispuestos a infecciones. Se nos bajan las defensas y entonces nos salimos de una gripa para entrar en otra. Y la idea es que nosotros aprendamos cómo nosotros podemos controlar mis defensas. Y ahí también aparecen las famosas enfermedades autoinmunes, las enfermedades de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Se nos bajan las defensas. Entonces, cuando yo tengo las defensas muy aumentadas o muy bajas, nos enfermamos. Y vamos a empezar a entender cómo funciona nuestro sistema de defensa. Lo primero es entender que en la sangre hay tres tipos de células. Las células rojas, los glóbulos rojos, que los conocen porque son los que transportan el oxígeno. Nosotros respiramos y a nivel de los pulmones entra ese oxígeno, pasa a la sangre que va del corazón y va llenándose los glóbulos rojos de oxígeno. Y ese oxígeno va hasta la célula última del pie para oxigenar cada célula de nuestro cuerpo. Reabsorben todos los tóxicos y los botamos otra vez por los pulmones. Para eso son los glóbulos rojos. Las otras células de defensa, las otras células que están en la sangre son las que llamamos las plaquetas. Y sabes que se vuelven famosas las plaquetas cuando tenemos dengue porque se nos bajan las plaquetas y podemos tener problemas de sangrados. Porque las plaquetas lo que hacen es coagular la sangre. Entonces, cuando nosotros nos cortamos, todas esas plaquetas van a tapar esa cortada para que dejemos de sangrar. Forman el coágulo. Y las últimas células de las que vamos a hablar el día de hoy son las células de defensa. Y para que entiendan algo, quiero mostrarles que todas esas células de las que estamos hablando se forman en los huesos. En los huesos. En la parte interna del hueso hay una estructura que se llama la médula ósea. Es diferente de la médula espinal, que es por donde están los nervios que que conectan el cerebro con cada parte de nuestro cuerpo. Es diferente la médula espinal, que es la que está en la columna, y la médula ósea, que es la que está dentro del hueso, produciendo constantemente células de sangre. Y para que me entiendan cómo es esto de las células que están produciendo, quise hacer este dibujito mostrándole que dentro del hueso hay unas células que se están reproduciendo continuamente. Continuamente están produciendo nuevas células y le llamamos células madre. Porque estas células madre van a producir glóbulos rojos, van a producir glóbulos de defensa, que le vamos a llamar glóbulos blancos, y las plaquetas. Entonces producen glóbulos rojos, glóbulos blancos de defensa y plaquetas. Continuamente están produciéndose. Ahora, quiero que observen en la pantalla y van a observar que este hueso, van a llegar dentro del hueso, llegan nervios. ¿Qué significa esto? Que hay una comunicación, se ha demostrado que existe una comunicación entre la médula ósea y nuestro cerebro. Es decir, que eso no funciona así a la topa tolondra, eso no va así sin control. Realmente tenemos dentro del hueso un control que está en nuestra mente y todo está fríamente calculado para que tengamos las células que realmente necesitamos en nuestra sangre. Ahora, vamos a mostrarles, ustedes dirán, yo les he mostrado, son solamente las células blancas, las células rojas y las plaquetas. Pero las células blancas se dividen en otro grupo, no los voy a confundir porque no es la intención de este programa, sino entender que realmente existen
en nuestro cuerpo una gran cantidad de células que nos están protegiendo, cuya función es defendernos de todo lo que nos pudiera hacer daño. ¿Qué nos puede hacer daño? Bacterias, hongos, virus, parásitos, sustancias extrañas que pudieran enfermarnos e incluso tumores y cáncer. Existen estas células para defendernos de cualquier sustancia extraña que pudiera enfermarnos. Vamos a ir un momento a comerciales y cuando regresemos vamos a adentrarnos un poquito más para entender cómo es que funciona todo nuestro sistema de defensa y comprenderlo mejor. Nos vemos en unos instantes. Doctor José Gerardo Albam, médico de la Universidad de Caldas, con más de 25 años de experiencia, con estudios de medicina basada en la evidencia, medicinas alternativas, máster en neurociencia y biología del comportamiento, así como en programación neurolingüística. Desde hace más de 8 años, realiza consulta de psiconeuroinmunoendocrinología, a la que le ha llamado la consulta médica para ser feliz, en la que le enseña a sus pacientes, de una manera científica, a dejar de sufrir y a programarse para curarse de cualquier enfermedad. Conferencista de talla internacional, enseñando en las empresas el tema de felicidad en el trabajo para mejorar el clima organizacional y el estrés laboral. Citas en el teléfono 487-6411. Informes conferencias 317-657-6075. Universidad del Valle, 70 años. De investigación. Formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Doctor José Gerardo Albam, Medicina para la Felicidad. ¿Cómo curarse con el poder de la mente? Citas en el 487-6411. Información conferencias empresariales 317-657-6075. Consultorio Carrera 43A, número 5C45, Tequendama. Página web www.programatucerebro.com. Este es el canal universitario. Aquí estamos otra vez. Y estoy feliz porque cada día, cada semana te traigo una información nueva para que la puedas utilizar, para que puedas entender mejor cómo funciona nuestra mente y cómo nosotros podemos asumir el control sobre nuestro cuerpo y sanarnos de cualquier enfermedad. No importa la enfermedad que tengamos, cáncer, lupus, artritis, asma. Por eso hoy estamos hablando del sistema que controla estas enfermedades que te acabo de hablar. Y para eso vamos a empezar a hablar un poquito, vamos a adentrarnos en esas células blancas que les he estado hablando, que se llaman los leucocitos. ¿Has oído hablar de los leucocitos, verdad? Los leucocitos son esas células blancas que nos defienden de todas esas cosas que nos hacen daño. Pero hoy quiero hablarles específicamente, las células blancas son de 5 tipos. Pero hoy quiero hablarles de los neutrófilos, que son tal vez las células blancas más comunes en la sangre. Estamos hablando de que pueden ser de hasta el 70%, es normal que haya de estas neutrófilos en nuestra sangre, y son como la primera barrera de protección celular. Y digo la primera barrera porque tenemos barreras naturales que nos protegen. Entonces, claro, tenemos la piel, y entonces la piel nos protege de todo lo que ocurra a nuestro alrededor. Las mucosas nos protegen. Cuando entra algún germen a la nariz o cuando entra ya a los bronquios, pues nos aparecen los estornudos, nos aparece la tos.
o si lo que nos está inflamando, lo que nos está haciendo daño es a nivel intestinal, pues lo lava y produce la diarrea. Todos son mecanismos de defensa, incluso la fiebre. Lo has escuchado muchas veces, que la fiebre es buena, pero la tenemos en mal concepto. Hoy vamos a hablar, cuando esos gérmenes por fin atraviesan el intestino, los pulmones, la nariz, pues lo reciben estas células que llamamos neutrófilos. Son como la primera barrera de protección. Y ellos son como los policías que están en todas partes, y aquí toca hablar de militares, porque desafortunadamente pues ellos son los que nos defienden y atacan esas sustancias que nos están haciendo daño. La primera barrera son los neutrófilos, células blancas que nos protegen contra cualquier cosa que entra. Pero hay otro grupo de células que son los linfocitos. Y estos linfocitos son como la inteligencia del sistema. Porque estos linfocitos son como los directores, son los que le dicen, mire, vaya ataque a aquel, son como los que dan las órdenes y específicamente empiezan a decir, mire, son estas células las que usted tiene que atacar, son estas células las que usted tiene que dañar y son estas células que vamos a defender. Dentro de los linfocitos hay unas células que se llaman las natural killer. Y quiero que las aprendan. Apréndelas, se llaman natural killer. Son asesinos naturales. ¿Y qué hacen los asesinos naturales? Matan las células de cáncer. Continuamente nosotros estamos produciendo células malignas. Y me explico, nosotros nos estamos reproduciendo, continuamente nos estamos reproduciendo, la piel cambia, recambia, tenemos piel nueva cada 28 días, las células de la sangre continuamente se están renovando y entonces duran más o menos 120 días. Cada 120 días nuestra sangre es nueva. Lo mismo ocurre con los músculos, con los huesos, nosotros nos estamos renovando continuamente. Pero en ese reproducirse, en ese reproducir y reproducir, llega un momento en que alguna de esas células se le olvida parar y se sigue reproduciendo. Y como que se desconecta de la normalidad y empieza a reproducirse anormalmente. Esas células que empiezan a reproducirse anormalmente, no importa, porque hay unas células de defensa que son las natural killer que vienen y las mata. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen sistema de defensa, podemos protegernos sobre el cáncer. Por eso es que todos estos programas anteriores les he estado hablando de que nosotros lo que necesitamos es aumentar nuestras defensas. Porque cuando nosotros aumentamos nuestras defensas, también aumentamos las natural killer que nos pueden proteger contra el cáncer. Si nosotros además estamos sanos, y mantenemos nuestras defensas aumentadas con todo lo que les he estado diciendo, entonces pueden mantenerse sin chikungunya, sin dengue, sin virus, porque podemos defendernos de esos virus. La idea es que no nos cojan desprevenidos. Y una de las causas que hace que nosotros se nos bajen las defensas, se nos bajen las natural killer, es el estrés. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los dos dispensadores de gaseosa, un dispensador de sustancias positivas, un dispensador de sustancias negativas? Pues claro, cuando nosotros estamos en modo negativo, pues obviamente empezamos a liberar sustancias negativas. Y dentro de esas sustancias negativas que liberamos está el cortisol. Y el cortisol baja las defensas. Hicieron un estudio en Estados Unidos con estudiantes de medicina. Y a estos estudiantes de medicina, cuando estaban en exámenes, les pusieron la vacuna contra la influenza, la vacuna contra la gripa. Y evaluaron cómo era la respuesta inmunológica de esa vacuna para aumentar sus defensas contra el virus de la gripa. Y encontraron que los muchachos que estaban más estresados tenían una respuesta más baja para aumentar las defensas contra la gripa. Y los que estaban bien, los que estaban relajados, que llevaban buenas notas, estaban tranquilos, aumentaban mucho más sus defensas contra la gripa. Por eso mucha gente a veces piensa, no, es que la vacuna no sirve. No, lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta tu respuesta
ante las vacunas. Vamos a ir un momento otra vez a comerciales y cuando regresemos vamos a entrarnos un poco más en el manejo de las enfermedades inmunológicas y qué tenemos que hacer. Nos vemos en un instante. Doctor José Gerardo Albán, médico de la Universidad de Caldas, con más de 25 años de experiencia, con estudios de medicina basada en la evidencia, medicinas alternativas, máster en neurociencia y biología del comportamiento, así como en programación neurolingüística. Desde hace más de 8 años, realiza consulta de psiconeuroinmunoendocrinología, a la que le ha llamado la consulta médica para ser feliz, en la que le enseña a sus pacientes, de una manera científica, a dejar de sufrir y a programarse para curarse de cualquier enfermedad. Conferencista de talla internacional, enseñando en las empresas el tema de felicidad en el trabajo para mejorar el clima organizacional y el estrés laboral. Citas en el teléfono 487-6411. Informes, conferencias 317-657-6075. Universidad del Valle, 70 años. De investigación. Formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Doctor José Gerardo Albán, Medicina para la Felicidad. ¿Cómo curarse con el poder de la mente? Citas en el 487-6411. Información, conferencias empresariales 317-657-6075. Consultorio, carrera 43A, número 5C45, Tequendama. Página web www.programatucerebro.com. Este es el canal universitario. Aquí estamos otra vez. Y vamos a seguir adentrándonos un poco en el manejo, en el control de nuestro sistema inmune. Quiero que entiendas que la psiconeuroinmunoendocrinología lo que nos enseña es que nuestra mente está conectada con nuestro sistema inmune y viceversa. Que nuestra mente está conectada con nuestro sistema hormonal y viceversa. Y que todo hace parte de un gran control donde todo tiene que ver con todo. Quiere decir que si tú estás emocionalmente mal, estás liberando cortisol y eso hace que se te bajen más las defensas, pues obviamente vas a quedar supeditado a que el cáncer empeore. Pero hablábamos no solamente del cáncer. Si te quieres curar del cáncer, tienes que empezar a pensar cómo nos enseñaba el doctor Gerd Hammer que el cáncer es bueno. Y que no importa qué tan avanzado tengas el cáncer, puedes empezar a pensar que puedes ganarle al cáncer, puedes vencer tu cáncer, aumentar tu natural killer y sanarte. No te lo digo yo. Hay cientos, hay miles de médicos en todo el mundo practicando estas técnicas para curarse de cualquier enfermedad utilizando el poder de la mente. Y hay miles y miles de personas que lo están logrando. Y en programación neurolingüística nos enseñan que si una sola persona es capaz de lograrlo, cualquiera de nosotros tenemos el diseño de fábrica para hacerlo, porque tenemos el mismo diseño de fábrica. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando se te bajan las defensas, estás supeditado a enfermarte. Lo mismo ocurre con los pacientes que les da VIH. Cuando un paciente tiene VIH, cuando tiene SIDA, pues obviamente eso hace que se deprima, que sienta esa angustia, sensaciones de culpa, vergüenza, y empieza a sentirse mal consigo mismo y empieza a liberar sustancias como el cortisol que finalmente hacen que bajen aún más sus defensas. Y oh sorpresa, qué casualidad, son los mismos linfocitos de los que hemos estado hablando.
Entonces, en los linfocitos T hay un grupo de células que son los que nos protegen, y estos linfocitos T, cuando baja por el problema del VIH, entonces nos vemos supeditados a enfermedades que normalmente no deberían darnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, para curarnos del cáncer y del VIH? Hombre, dejar de liberar sustancias negativas, dejar de estar en modo negativo y empezar a pensar en positivo. Yo puedo, soy capaz, yo lo puedo lograr, me puedo sanar. Y empiezas a pensar que puedes salir de ahí. Date la oportunidad de cambiar esa forma de pensar. Ahora, tenemos el otro problema y es cuando las defensas se nos aumentan demasiado. Entonces, vamos a mirar ¿qué es lo que hace que a una persona se le aumenten mucho sus defensas? El problema de las defensas cuando se aumentan es, hagan de cuenta, ¿para qué necesita uno en un gobierno que se aumenten las defensas? Cuando necesitamos protegernos. ¿Cuándo necesitamos protegernos? Cuando tenemos miedos. Entonces, el miedo hace que se nos aumenten nuestras defensas, la indefensión, la inseguridad, hace que necesitamos estar prevenidos y eso hace que aumenten nuestras defensas. Y entonces nos vemos supeditados a que sea más alérgico, a que tenga problemas de que hay cosas que me hacen daño y empiezo a pensar que todo me hace daño y todo eso lo rechazo y finalmente termino por enfermarme de alergias. Y la otra es peor. Porque cuando tú, además de que tienes miedo, vives inseguro, además de eso eres muy perfeccionista, eres muy crítico contigo mismo y continuamente te estás dando látigo, todas esas defensas que están así prevenidas, buscando a ver qué me está haciendo daño, no solamente empiezan a buscar, a estar prevenidas, sino que empiezan a atacarte a ti mismo. Y empiezan a aparecer lo que llamamos las enfermedades autoinmunes, que nuestras defensas nos atacan a nosotros mismos. Entonces, si nosotros empezamos a entender cuál es la raíz del problema, podemos entender qué es lo que tengo que empezar a cambiar para poder curarme. Ya lo dije, alergias, miedos, empieza a programarte, creo en mí, confío en mí, me siento seguro de mí y empiezas a crear un nuevo programa. ¿Tienes problemas autoinmunes? Entonces empiezas a pensar, me amo, me adoro, soy el mejor, me acepto, me valoro y empiezas a hablarte en positivo hacia ti mismo para que tus células de defensa te defiendan y te amen. Vamos a dejar ahí. El próximo programa vamos a hablar otra vez, vamos a seguir hablando un poquito del sistema de defensa. Como ven, pues es una gran cantidad de cosas que nos hacen daño por problemas inmunológicos. Pero quisiera que quedaras con la tarea. Empieza a pensar cuál es esa programación que tienes que cambiar para sanarte. Y la segunda tarea es, comparte el programa, compártelo con tus amigos, con tus vecinos, con la gente que te rodea. Diles que existe una nueva medicina, que es científico. Y esta medicina científica se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Cómo la mente nos enferma y cómo la mente nos cura. Puedes visitarme en mi página web, programatucerebro.com, y si necesitas encontrar un camino más rápido para sanarte, pues visítame, llámame, pide la cita al 487-6411. 487-6411, pide tu cita y cada 8 días nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 9:30 de la noche, aquí en tu programa Medicina para la Felicidad, en el canal universitario de la Universidad del Valle. No se te olvide, comparte este programa, escríbenos y nos vemos en 8 días. ¡Feliz semana! Canal Universitario presentó el anterior programa.